Bueno, para aterrizar bien el tema, tenemos que explicar bien qué es esta reclasificación, ¿no? O sea, muchos de nosotros no teníamos idea de que se votaba la reclasificación de la cannabis, entonces vamos a aterrizar un poco, vamos a aterrizar un poco este panorama. Bueno, primero que nada, esta es la segunda o la tercera vez que esto se aplaza y vemos en los diferentes periódicos de opinión pública que resaltan ello. La ONU aplaza a final de año la decisión sobre el uso medicinal de cannabis por la falta de acuerdo. La presidencia del 63 periodo de sesiones de la CND ha presentado una propuesta para que sea aprobada por el plenario reunido en Viena, en la que insta a aplazar la votación a fin de aclarar las repercusiones y consecuencias de las recomendaciones de la ONU. Nos vemos también en otro diario conocido español, ¿no? Que nuevamente el desacuerdo y la duda de la ONU aplazan facilitar el uso médico de cannabis. Para ello, la Organización Mundial de la Salud ya se ha manifestado al respecto, ¿no? Indicando que más adelante en una diapositiva voy a poder mostrar. Todo esto de la prohibición nace desde el año 1961, en donde tras esta Convención Única de Drogas, se clasifica, se vota que la cannabis esté en la categoría 1A y también en la 4. ¿Y qué quiere decir estar en la categoría 1A? Significa que tiene un fuerte potencial de abuso, ningún uso médico aceptado y que no tiene seguridad para su uso bajo supervisión médica. ¿Dónde se vota? Esto se vota en Viena, ¿sí? Bastante lejos de Sudamérica, pero es ahí en donde se dan esta votación. En la ciudad de Viena, usualmente este año fue en el mes de marzo, poco antes de cerrarse las fronteras. Entonces acá tenemos algo, ¿no? Que la resolución número 3 de esta conferencia cita lo siguiente, recordando en el preámbulo de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, las partes de la convención se declaran preocupados por la salud física y moral de la humanidad y conscientes de su obligación de prevenir y combatir el mal representado por la toxicomanía. Y esa es la primera pregunta que yo quisiera extender al doctor Sánchez, ¿no? Vamos a definir a qué define la OMS, la ONU, a qué define un toxicómano, qué persona es un toxicómano. Y qué entienden también ellos por preocupación por la salud física y moral de la humanidad. Uno de los entes invitados a esta Convención Única de 1961 fue la Iglesia Católica. Entonces ya damos por entendido a qué moral se están refiriendo, ¿no? Quizás sea bastante sesgado, pero para la época era bastante aceptado. Eh, Muy bien, entonces para ello también la conferencia define qué es lo que es cannabis, ¿no? Y vemos acá, si ven bastante similitud, como un copy-paste a lo que es la ley, la 023 y la ley 3681 con el reglamento Decreto Supremo 005-2019 del reglamento de la ley del cannabis en el Perú, dice exactamente lo mismo, ¿no? Por planta de cannabis se entiende a toda planta del género cannabis. Mucha gente se coge de ese argumento, ¿no? Como que no, vacío legal, ¿no? Que yo tengo cannabis sativa, yo tengo cannabis sativa índica, yo tengo cannabis sativa rudelaris y eso no está en el reglamento, ¿no? Es como una cosa es lo que diga la convención y la otra es la que puedan entender los diferentes receptores o lectores de este reglamento, ¿no? Cada quien cree muchas veces genera su propia realidad y muchas veces nos dejamos engañar por ello. Pero bien, es toda planta del género cannabis. Por resina de cannabis se encuentra la resina separada, en bruto purificada, obtenida de la planta de cannabis. Es a toda resina, ¿sí? La resina pues tiene diferentes nombres, ¿no? Se puede conocer el hashish como uno de los más antiguos.
Y hoy por hoy, con las nuevas, con las nuevas formas de extracción que se están dando, en la cual ya se obtienen productos mucho más potentes que el hashish. El hashish podría tener hasta un 40-50% de cannabinoides en su interior, ¿no? Quizás 80, pero hoy por hoy todos los extractos que se están obteniendo, sea mediante algún solvente, sea el CO2, sea el gas butano o algún otro medio, están generando sustancias cannabinoides con más del 90% de concentrado, ¿no? Entonces, por resina se entiende a todo ello. Bien, esto de acá me voy a dar el tiempo de leerlo porque me parece importante, que esto es lo que les mencionaba hace un segundo, esto es lo que dice el reglamento, esto es lo que dice, esto es lo que dice la convención, pero a cómo lo interpretan las autoridades de cada país es muy diferente. Entonces, ¿qué dice en el punto 4? Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un preparado, dadas las sustancias que contiene, no presta a uso indebido y no puede producir efectos nocivos y que su contenido de estupefaciente no se puede recuperar con facilidad, la comisión podrá, de conformidad con la recomendación de la OMS, incluir este preparado en la lista 3. ¿Le suena familiar? ¿Le suena cannabis? De pronto sí podría calzar con este argumento. El número 5 indica lo siguiente: si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un estupefaciente de la lista 1 es particularmente susceptible de uso indebido y de producir efectos nocivos, y que tal susceptibilidad no está compensada por ventajas terapéuticas apreciables que no posean otras sustancias sino los estupefacientes de la lista 4, la comisión podrá, de conformidad con la recomendación de la OMS, incluir este estupefaciente en la lista 5. Esto quiere decir, señores, que la lista no es estática. Esta votación ya se viene aplazando bastantes años, ya teniendo una aprobación, un estudio positivo por parte de la OMS. Bien. Bueno, estas son disposiciones ya aplicables al cultivo, que bien dicho sea de paso, en la ley peruana, en el reglamento, indica que toda sustancia menos de 1% de THC es considerada cannabis no psicoactivo o cáñamo, el cual no debería estar sujeto a fiscalización. Pues bueno, entonces acá vemos también que en esta parte del cultivo de la hormiga de cannabis tomará las medidas apropiadas para secuestrar cualquier planta ilícitamente cultivada, eso uno, y por el otro es que no se prohíbe acá la parte comercial del cannabis. En esto lo vemos en la fiscalización. Si una parte permite el cultivo de la planta de la cannabis para producir cannabis o resinas, aplicará este cultivo el mismo sistema de fiscalización establecido en el artículo 23, es decir, farmacias, centros, laboratorios debidamente autorizados. Y esto es lo que yo les decía, el punto 2, la presente convención no se aplicará al cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales, fibra y semilla, ¿correcto? Las partes adoptarán las medidas necesarias para impedir el uso indebido o tráfico ilícito de las hojas de la planta de la cannabis. Entonces, esto nos ha llevado, por ejemplo, en el Perú, a adoptar medidas bastante serias en cuanto a la seguridad por parte del Ministerio del Interior para la obtención de las licencias de cultivo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar acá a las listas, ¿no? Esta lista es la lista dada en el año 61, que luego ha sufrido un par de modificaciones, y finalmente va a quedar así, y vemos que precisamente el cannabis, su resina y los extractos y tinturas de cannabis se encuentran en esta lista. Y no solamente en esta lista, sino que también se encuentran en la lista 4 como cannabis y su resina. ¿Hay alguna diferencia que hemos precisado junto con el reglamento? Es que en el Perú se aplican incluso tetrahidrocannabinoles, ¿no? Que se lo colocan en la lista número 2.
Vemos acá, esta es la lista 2. Bueno, vamos a hacer la lectura de lo que dice a continuación. Como medicamento herbario derivado del cannabis para uso medicinal, es un producto medicinal terminado, elaborado a partir de la planta de cannabis y presentado en forma farmacéutica, el cual posee actividad terapéutica, cuya eficacia, seguridad y calidad ha sido demostrada científicamente ante la autoridad competente. Bien, entonces, esto es la ley peruana, esta es la RM 435 del 2018, y vemos claramente que el cannabis también pertenece ahora a la lista 2A. Y esta es la manifestación de la Organización Mundial de la Salud, y no habla de cannabis, habla de cannabidiol, que ha tenido una gran difusión la recomendación oficial hecha por la OMS el 14 de diciembre del 2017 en el sentido de que el cannabidiol, un compuesto del cannabis, no se clasificará como sustancia sujeta a fiscalización internacional. Muy bien, entonces esperemos a la reclasificación para poder poner todo esto en marcha. Muy bien, esto es un artículo que salió en el Journal of Medicine, of American Medical Association, en donde se indica que los Estados Unidos asume el control del cannabis. Sale por el Buró de la Legislación del Cannabis. Bueno, y todo esto, todo este tratado del 61 y sus diferentes aplicaciones modificatorias y aplicaciones en países vecinos como el Perú, nos ha llevado a las siguientes conclusiones, que tenemos dificultad ahora para conseguir fármacos que se encuentren en cualquiera de estas listas, sean analgésicos, sean en base a cannabis. Pero ¿cuáles son las dificultades? Uno es desde el proceso de importación. Lo otro, el proceso de fabricación. El proceso de distribución también va a ser un problema. Reglamentación muy restrictiva. Trabas administrativas y logísticas, desconocimiento de la utilización de opioides por los profesionales sanitarios, temor que genera responsabilidad de manejar sustancias frecuentemente implicadas en usos ilícitos y la política de precios. La cannabis tiene un gran estigma, entonces muchos médicos que ya se manejan con ciertos fármacos, aplicar un fármaco más dentro de su propedéutica les puede resultar un reto bastante grande que asumir al no tener claro los efectos adversos que estos puedan producir. No da la confianza entonces una persona a un médico que ya tiene años en la praxis, generar la confianza para poder indicar cannabinoides. Entonces, para ello, nuevamente queda el mensaje de que es necesaria la educación de los profesionales de la salud para poder tener la confianza de que los efectos adversos del cannabis no son no son nocivos en dosis terapéuticas, ¿no? Incluso se necesitaría una dosis bastante grande para poder obtener una dosis letal. Bueno, algunas particularidades de esta convención es que empezó en el año 61, sin embargo empezó en el 61, pero ya habían precedentes anteriores en el cual desde el año 21 ya había una liga de prohibición, que era una liga de prohibición precisamente contra la marihuana, que lo daba Egipto, desde ahí empezó. Luego hubo una liga contra los opioides, y finalmente, pues, y bueno, finalmente se unieron en el año 61 para poder dar paso a esta cámara, ¿no? A la Convención Única del 1961. En el año 21 también hubo un primer impuesto que fue el Marihuana Tax Act, ¿no? Que también multaba a las personas, a los granjeros que cultivaban cannabis, ¿no? Salió este impuesto selectivo y muchas de las personas pues, fueron
fueron multadas en ese entonces con $1, que era bastante, bastante dinero. Para contarles un poco más del doctor Sergio Sánchez, él viene participando de esta convención en calidad de invitado, debido a que la ONG Latinoamérica Reforma, por las diferentes actividades que hacen, centran mucho su ideología no en el modelo prohibicionista que se viene aplicando o de interdicción, sino que se aplican más sus esfuerzos en lo que es la política de reducción de reducción de daños, ¿no? Esta política de reducción de daños es se centra en la calidad del producto, es decir, en la información, es decir, una persona, ¿dónde se pueden ver este tipo de actividades de reducción de daño? No podemos hacer interdicción para todas las sustancias ilícitas que se producen, ni tampoco en los lugares específicos. Vamos al caso de una fiesta rave, por ejemplo, ¿no? Una fiesta rave es bastante conocido de que se consume todo tipo de sustancias que están en la lista 1, en la 2, en la 3 y en todas las listas que pueda haber de estupefacientes, ¿no? Uno no puede controlar ahí. Los entes reguladores de los diferentes países no van a mandar una comisión a una y cada una de las fiestas que se realice para poder hacer la labor de interdicción. ¿Qué es lo que hacen este tipo de ONGs? Este tipo de ONGs lo que hacen es medir la calidad de las sustancias que se encuentran, que se decomisan dentro de estas fiestas y garantizan a lo menos la inocuidad del producto, que este producto no esté alterado o alterado y pueda generar una, una, una mortalidad. De igual manera con los cannabinoides, ¿no? Se mide cuán potente puede llegar a ser los derivados que se están consumiendo o con qué frecuencia o con qué cantidad están. La señora Tula Ceballos nos pregunta con qué finalidad tiene el siguiente foro. El siguiente foro tiene la finalidad de entender qué es lo que va a ocurrir una vez que la cannabis se reclasifique. Actualmente la cannabis se encuentra en la lista 1. La lista 1, como explicaba al comienzo de mi exposición, indica que esa sustancia no tiene ningún tipo de beneficio para la medicina, ¿no? Que es solamente puras propiedades negativas. Los que venimos estudiando la cannabis, ya sabemos, tenemos claro de que la cannabis, por las propiedades que tiene, no debería estar en esta lista 1. Entonces, la OMS ha dado incluso ya su opinión acerca de la cannabis y a lo menos indica que el cannabidiol, el CBD, es una sustancia la cual no debería de ser controlada. Es decir, entonces, sin una reclasificación se esperan tres escenarios. Uno, el primer escenario y el más pesimista sería que no se reclasifica la cannabis y todo siga tal cual está, ¿no? Luego el siguiente escenario es que se reclasifique simplemente al cannabidiol, al CBD, ¿no? Y se mantenga el THC, el tetrahidrocannabinol en las listas de estupefacientes. Y el tercer escenario, y diría utópico, es que se despenalice totalmente a la cannabis y no se encuentre en ninguna lista, ¿no? Lo cual sería el deleite de muchos activistas, ¿no? No por ello la industria farmacéutica va a dejar de existir o se va a ver vista menos, debido a que una cosa son productos farmacéuticos per se, con una calidad, inocuidad garantizada, tener a quien poder reclamarle, y otra cosa es que cada persona pueda producir o tenga el permiso de poder tener de manera como horticultura, poder tener tu planta de cannabis para tu propio consumo. Son dos cosas totalmente distintas. Son libertades simplemente que se van a ver premiadas o van a seguir perpetuadas en la ilegalidad.
No, esa es la esa es la finalidad de este foro, verla esa perspectiva. ¿Cómo nos podría ir más adelante a nosotros los médicos, a la industria, al cultivador, al terapeuta, si es que la cannabis sale de esa lista? Muy bien. Señor José Díaz, si nos pueden, las normas en el Perú, muy bien, las normas en el Perú, ahorita nosotros nos regimos por la ley 30681 y su reglamento, el decreto supremo 005-2019-MINSA. Muy bien, el doctor Sergio Sánchez ya se encuentra con nosotros, él es chileno. Yo lo conozco hace 4 años, hemos compartido mucha experiencia clínica y experiencia política, es por eso que yo lo considero un experto y sé que él nos va a poder dar muchas más alas al respecto de, él ha estado directamente en más de 4 veces en Viena y nos puede contar un poco más de qué se trata esto, ¿no? Yo considero que el esfuerzo que mucha gente hace parece en vano, porque vas a reclamar al Estado peruano. Sin embargo, el Estado peruano se debe a normas internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que la principal lucha para los que vienen luchando por el acceso a la cannabis, pues tendrían que luchar ahí, en Viena, no en las calles de Miraflores. Miren, el doctor Sergio Sánchez, él lidera una ONG que se llama Latinoamérica Reforma, que funciona en Chile desde el año 2013. Él es salubrista por la Universidad de Chile y doctor en Humanidades Médicas y Ciencias Sociosanitarias por la Universidad Complutense de Madrid. Fue el primer prescriptor chileno de cannabis, es la primera persona que expidió una receta, ha trabajado en el primer cultivo medicinal que hubo en Chile, que fue en el distrito de la Florida, donde el doctor Sergio fue asesor. Entonces es una persona con bastante experiencia y bueno, como dice el título el día de hoy, lo que vamos a tocar es la perspectiva de la reclasificación de la cannabis en las Naciones Unidas. Bueno, agradezco mucho la invitación del doctor José Ramírez. Esta presentación voy a tratar de hacerla muy breve, porque además escuché la presentación del doctor Ramírez y lo dijo casi todo, entonces voy a enfocarme en algunos aspectos bien específicos para que se comprenda que en gran medida los cambios regulatorios que necesitan los países para poder avanzar con el tema del uso medicinal de los fitocannabinoides tiene que ver con lo que está pasando en Viena hoy día, ¿ya? Porque todo el marco internacional de nuestras legislaciones está regido por las convenciones de drogas que se hicieron en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, en la convención del 61, la del 71, la del 88, y porque hay un sistema muy complejo de regulación de estas sustancias que son de las Naciones Unidas y que, como decía bien el doctor Ramírez, surgen en una época donde el consumo de drogas se asociaba a una cantidad importante, interesante también, de efectos en la persona, ¿ya? Donde emerge la figura primero del toxicómano, ¿ya? Que viene como heredada tiene un cierto grado de parentesco con la figura del criminal nato, que había surgido hacia fines del siglo XIX en las aulas de Italia, de la ciudad de Torino, con el médico psiquiatra italiano Cesare Lombroso. Y este Lombroso había determinado, digamos, cuáles eran las características específicas del criminal nato, que tenían que ver con los diámetros anteroposteriores, coronales o frontales del cráneo. Bueno, después de eso surge la frenología, surge una serie de condiciones, pero lo principal desde el punto de vista del control de las drogas
es que surge como un biotipo de un sujeto que es el toxicómano, que está emparentado, como digo, con el criminal nato debido a que no puede controlarse frente a una droga, ¿ya? El toxicómano es como el antecesor conceptual del adicto, que es la figura que se ocupa hoy día. Entonces el toxicómano tenía una tendencia natural al juego, tenía una tendencia natural a cometer delitos, y lo más importante, creo yo, que tenía una tendencia natural al ocio. Entonces, por esa razón, las naciones están tan preocupadas durante la primera mitad del siglo XX en controlar y prohibir fundamentalmente el uso de todas estas sustancias para evitar caer en el ocio, en el juego, en la depravación moral, por decirlo así. Y por eso que están muy, tal como lo señalaba el doctor Ramírez muy bien, las Naciones Unidas están preocupadas por la salud moral de la humanidad, en la primera parte de la declaración. Están preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, que eso es un aspecto interesante, porque al día de hoy, entre los médicos no hablamos de la salud moral mucho, digamos, no es un tópico que nos interese, estamos más preocupados de los conceptos científicos que de los conceptos morales. Entonces, esto en Naciones Unidas es muy complejo porque hay muchos organismos que tienen que ver con la regulación. El principal es el UNODC, que es el Organismo de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen. Debajo del UNODC está el CND, el Council of Narcotic Drugs, que es el consejo operativo, el alma ejecutiva del UNODC, que es un compuesto colegiado por 53 países que se eligen cada 3 años y que son el órgano ejecutivo, que son los que decía muy bien el doctor, los que se reúnen todos los años en la ciudad de Viena, en la sede de las Naciones Unidas, que está ahí en la isla que está en medio del río Danubio, y que se reúnen los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, para hacer las actualizaciones de las convenciones. Y lo que ellos hacen es que se fijan en las modificaciones que deben hacérsele a las convenciones para mantenerla, digamos, permanentemente actualizada. Y lo raro en el caso de la marihuana es que la última revisión que se ha hecho es del año 1954. Entonces estamos como un poquito desfasados y es bueno lo que está pasando ahora, que es lo que vamos a relatar, de qué manera se están preocupando de hacerlo. También, como otro organismo interesante, está la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un grupo de 13 profesionales que no están colegiados, sino que se eligen a dedo. Hay representantes de la Organización Mundial de la Salud, hay representantes de la UNODC, hay representantes de universidades, y los gobiernos ponen a sus mejores hombres y mujeres ahí. Y la JIFE lo que hace es que verifica que ningún país se salga de las convenciones que están arriba, de la Convención del 61 fundamentalmente. También está el Comité de Expertos en Drogadependencia, que depende de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que es el que tiene la relevancia actual porque son los que están recomendando cambiar de lista de control a la marihuana. Y después de abajo de todo esto están nuestras legislaciones nacionales, que son, como bien mostró el doctor, prácticamente copias idénticas de la Convención del 61. Entonces, el contexto es que, dado que muchos países que están aquí señalados en verde y en amarillo, dado que muchos países han avanzado en legislaciones de marihuana para uso medicinal, aquí siempre resalto que Uruguay debería estar en color verde, que este es un error, pero igual el dibujo está bien para representar lo que uno quiere, es que, y dado también que en la Convención del 61 siempre se ha permitido el uso medicinal y siempre se ha reconocido que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor. Y aquí abajo en el último párrafo quiero que se fijen donde dice deseando concertar una convención internacional que sea de aceptación general en sustitución de los tratados existentes sobre estupefacientes, por las que se limite el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos. Es decir, que siempre la convención ha estado abierta a esto. Entonces, dado eso, dado que también, como les decía, en la Convención Única de 61 siempre ha estado preocupada de el uso médico que estos estupefacientes puedan tener para mitigar el dolor,
Y aquí abajo era el párrafo que les leía, que están buscando concertar una convención internacional que sea de aceptación general en sustitución de los tratados existentes sobre estupefacientes. Se refieren a la Convención del Opio, de la Haya, a la Convención de Shanghái, en fin, una pila de convenciones que estaban antes, por las que se limite el uso de estupefacientes a fines médicos y científicos. O sea, en el espíritu de la convención, y esta es la tesis principal de la gente que está trabajando en esto, es que siempre ha estado permitido el uso medicinal y científico. Lo que pasa es que nuestros gobiernos no han tenido las herramientas para actuar a tiempo, oportunamente, respecto a los cambios científicos que han ido ocurriendo. Entonces, el año 2009, el Council of Narcotic Drugs, el Consejo de Drogas Narcóticas, solicita una actualización sobre el cannabis al Comité de Expertos de la OMS, que es el comité de expertos que había hecho la última revisión en 1954, como les digo. Esto fue a solicitud de Japón, que Japón, el país Japón, inició hace 5 años con una inquietud por un mayor control de las semillas de cannabis, que ustedes saben que en países como en Chile las semillas se venden hace 20 años en cualquier establecimiento sin control, bajo la figura de semillas de colección. Tú no las puedes plantar, pero sí coleccionar, lo cual es bien a la chilena, ¿no? Porque eso es bien ridículo un poco, pero bueno, así es en Chile. Entonces Japón, preocupado por eso, le pidió, pero le salió un poco, como se dice, el tiro por la culata, porque la verdad es que el comité de expertos avanzó llegando a conclusiones de que la planta tiene algunas utilidades medicinales, por lo tanto se recomendaron cambios en el foco de control de las sustancias, con un reagendamiento de las drogas derivadas de la cannabis sativa, ¿ya? Y aquí hay una cosa que es como un detalle delicioso, porque esto te revela cuál es la disposición de los países al cambio. Las propuestas de la OMS sobre la reclasificación de sustancias se hicieron en diciembre del 2018. Sin embargo, no se trataron en esa ocasión porque hubo un problema administrativo que decía que cualquier materia a ser tratada por el Consejo tenía que ser referida con 3 meses de anticipación. Así que se dejó para la reunión de marzo. Y en marzo se tomaron las recomendaciones acerca de los cannabinoides sintéticos para meterlos a listas de control por unanimidad, que son estos de acá. Porque las recomendaciones de la OMS, para tratar de mantener un equilibrio, incluyó estos 4 cannabinoides sintéticos, el ADB-chiminaca, el comil-4-vinaca, el FUV-AMB-fuvinaca y el ADB-fuvinaca, incluirlo en las listas de control más rigurosas que pasaron a lista 2 por unanimidad, pero las propuestas de modificación de los otros cannabinoides se postergaron porque se necesitaba mayor evidencia. Se postergó entonces para marzo del 2019, donde se vieron solamente los de los cannabinoides sintéticos, postergándose para diciembre del 2019 las de los otros cannabinoides. En diciembre se volvió a postergar para el mes de marzo de 2020, que nosotros, como bien dijo el doctor, fuimos para allá, y ahí la Unión Europea, como en vista de que no había consenso y que la votación podía ser un desastre, pidió que se resolviesen en diciembre de este año. Y en eso estamos, ¿ya? A partir de la solicitud de Francia, que dijo que por favor se resolviera en diciembre, y que mientras tanto, entre marzo y diciembre, escucháramos a todos los expertos, porque se necesitaban más expertos. Y esto fue un golpe diplomático para la OMS, porque nunca antes se había pedido una revisión de un informe de expertos de la OMS. Siempre los informes de la OMS eran visados como el non plus ultra de la investigación científica, pero en este caso no. Y curiosamente se empezaron a hacer rondas de escucha atenta a los expertos, pero todos los expertos que llamaron eran de un lado, que es el lado que dice que los cannabinoides no tienen utilidad médica y no deben ser modificadas las convenciones, puesto que se corre el peligro de que aumente la adicción a la marihuana, ¿ya? Y a partir de reclamos que hizo la sociedad civil, dentro de los cuales está la organización Latinoamérica Reforma, se logró que a partir de junio se abrieran las postulaciones para expertos del otro lado también, y nosotros postulamos, yo mismo postulé como un experto, a ver si me escuchan o no, a partir
de las auditorías que se van a empezar a hacer ahora en el mes de septiembre. Y les voy a contar después si me fue bien o no. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el comité de expertos, que ha sido el corazón de la polémica, que nadie quiere decir si sí o si no? Son estas de acá, ¿ya? Quitar de la lista 4 la cannabis y su resina de la Convención del 61, que ustedes, como ya dijo el doctor, saben que la lista 4 es la peor lista, pues son las sustancias que más daño hacen, que no tienen ninguna utilidad médica y que deben ser totalmente proscritas de la superficie del planeta. La otra recomendación es que el dronabinol y sus isómeros sean puestas en lista 1 de la Convención del 61, que el dronabinol es THC sintético, es una especie de THC que hacen en laboratorio. La otra recomendación es quitar el dronabinol y sus isómeros de la Convención de 1971, lista 2, y ponerlo en la lista 1 de 1961. La otra, que el THC y sus 6 isómeros sean añadidos a la lista 1 de la Convención del 61. La otra, quitar el THC y sus 6 isómeros de la lista 1 de la Convención del 71. Que los extractos y tinturas de cannabis sean borradas de la lista 1 de control, o sea, eliminar del vocabulario esas dos palabras, extractos y tintura. Que las preparaciones con predominancia de CBD y no más de 0,2% no deban estar bajo control internacional, o sea, todos los aceites CBD para afuera, y que las preparaciones farmacéuticas que contengan THC o dronabinol pasen a la lista 3, que es una de las listas de menor control, que es la lista donde está, por ejemplo, la codeína, que nosotros ocupamos todos los días para tratar a nuestros pacientes que tienen ataques de tos. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Estos antecedentes que expuso el comité. El comité de expertos decidió que respecto a la recomendación 1, que es sacar de la lista 4 al cannabis y su resina de la Convención de 61, los antecedentes eran que en estudios de laboratorio la cannabis efectivamente produce efectos en el estado mental y conducta típico del abuso de droga. Esa fue la palabra que utilizaron, abuso de droga, no adicción. Porque adicción tiene una pila de connotaciones negativas. Un adicto, adicción en sentido etimológico del término significa alguien que no puede hablar, ¿ya? Alguien que no puede referir palabra, o alguien que su palabra no tiene ningún valor, ¿ya? Y tenía que ver con esta visión del toxicómano antigua, ¿no? De un criminal, un libertino, una persona que no podemos escuchar. Nosotros, los hombres de bien, digamos, no podemos escuchar a una persona que sea adicta. Reconoce que 1 de cada 10 desarrollará dependencia con síntomas de privación, que esto es discutible, ¿eh? Pero bueno, son los argumentos de ellos. Reconoce que existen efectos adversos en la función cognitiva, en la conducción de auto, que hay un riesgo psicológico de psicosis, pero que no hay letalidad ni tampoco aumenta la letalidad de otras drogas. Esto es muy importante cuando se piensa en los usos clínicos, en el dolor crónico, por ejemplo, y en el mecanismo de sinergia que hay con los opioides. Que hay una suerte de aumento de riesgo en las preparaciones canábicas que están surgiendo en el mundo, como en Chile, como en Perú, y que sí tiene efectos medicinales, por lo que no debería estar en lista 4. Y esta es la clave, digamos, que la OMS reconoce y recomienda quitarla de lista 4 porque tiene efectos medicinales. Y ahí, este es un argumento, digamos, indefectible y que no puede ser desconocido por nuestros detractores, porque es la OMS. Entonces, ese es el problema. También te explica eso la actitud de Estados Unidos con la OMS, creo yo, en parte, ¿ya? Porque ellos tienen un gran problema que vamos a ver. Respecto a las otras recomendaciones, lo que ellos hacen es que, respecto al dronabinol, traspasarlo de la Convención del 71 a la 61, debido a que existen no solo formas medicinales, sino también formas potenciales de abuso. Y aquí se aplica el criterio de similitud con otras drogas de la lista 1, que quedan igualmente controladas que el cannabis. Eso es lo que dice la OMS, ¿ya? Pero vamos a ver que el criterio de similitud es un criterio que define, digamos, que a similares efectos, similares recomendaciones. Y en este caso no se está cumpliendo completamente el criterio, porque están dejando a la cannabis en la misma lista que la cocaína, por ejemplo, y de efectos
Ustedes en el Perú saben perfectamente que no tienen nada que ver, son dos sustancias totalmente distintas. La otra recomendación, el THC por su similitud con el dronabinol, se mantiene en recomendaciones similares. En la 5.4, que es que los extractos de las tinturas sean eliminadas del lenguaje de la convención, por la misma razón, por criterio de similitud, ¿ya? Por una cuestión de economía política, de ahorrar espacio mental, digamos. Hablemos solamente de THC o hablemos solamente de cannabinoides, pero dejemos de hablar de extractos, de tinturas, que son cosas que ya no se ocupan. La recomendación respecto al cannabidiol de eliminarla de las listas de control es debido a que no es psicoactiva, dice la OMS, pero ahí también se podría interpretar como que se equivoca, porque efectivamente el CBD es un ansiolítico importante y eso podría interpretarse como actividad psicoactiva. Y por último, poner a las preparaciones farmacéuticas derivadas del cannabis en la lista 3 no exime de control, pero sí de requerimientos, dice la OMS, es decir, siguen estando sujetas a control, que sería como el formato de receta retenida, pero que no hay peligro de abuso o dependencia porque se trata de forma farmacéutica. Aquí está la clave, digamos, porque en el fondo lo que está haciendo la OMS es permitir todo lo que sea medicamento de la industria farmacéutica, pero está poniendo en consideración en otra categoría, digamos, lo que sea autocultivo o cultivos colectivos, ¿ya? Porque algunos dicen sería como recetarle fumar opio en vez de darle morfina, ¿ya? Un poco ese es el criterio que se está utilizando. Ahí está el criterio de similitud. Si una droga causa igual dependencia, daño a la salud pública y tiene similar uso médico, entonces se clasifica en similar lista. Bueno, y aquí lo que quiero hacer es mostrar. Estos son los fármacos que están en lista 1 de la Convención del 61. ¿Ya? Aquí está la cannabis y su resina, y está junto con fármacos como la cocaína y también como las hojas de coca, lo cual también resulta ridículo porque ustedes mejor que nadie en el mundo yo creo que saben que el efecto que tiene mascar hojas de coca no tiene nada que ver con jalarse una línea de cocaína o con fumarse un porro de marihuana. Hay una confusión, por lo tanto, epistemológica aquí a mi juicio, porque ellos están mezclando peras con manzanas. Pero bueno, la ponen en la misma lista junto con la heroína, con el fentanilo. En fin, hay una pila de aquí de medicamentos o de sustancias que uno podría compararlas con la cannabis y decir, en realidad el criterio de similitud no me queda tan claro dónde está. ¿Ya? Oxicodona, por ejemplo, morfina, nicomorfina, en fin, una pila de fármacos. Entonces, en realidad existe un problema, una confusión epistemológica que no va a ser muy fácil de solucionar. Acá tenemos los fármacos de la lista 2 de la Convención del 61, donde está la codeína, donde está la dihidrocodeína, etilmorfina, y donde aquí pretenden poner el dronabinol. Y acá están los de fármacos de la lista 3, que también aparece la codeína, y aquí estarían los preparados farmacéuticos de cannabinoides, de THC y CBD, que son las sustancias que tienen menor grado de control. ¿Ya? Y acá está la lista 4 actual, donde aparece cannabis y su resina, que esta es la lista negra, pues esta es la lista del diablo, esta es la lista donde todas estas sustancias tienen que ser perseguidas hasta el final, donde está la heroína, donde está la desomorfina, donde está el cannabis, la S-torfina, el metilfentanilo, en fin, una pila de sustancias, tiofentanilo, que si uno aplica el criterio de similitud no está tan claro, porque uno podría entenderlo en el caso de la heroína, que es una sustancia que tiene dosis letal muy baja, que produce altos grados de dependencia física y psíquica, pero en cambio la cannabis tiene una dosis letal que es mucho más alta y prácticamente inalcanzable. Entonces, es como raro pensar el criterio de similitud, como que uno echa de menos una falta de rigurosidad científica en el informe, pese a que es un gran avance, y yo me declaro un ferviente partidario del informe, digamos, porque prefiero eso que lo que tenemos actualmente. Aquí les quiero mostrar el artículo 28, la letra C del artículo 27, que es la que está aquí arriba, que dice que sin perjuicio de las disposiciones de la presente convención para limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y la posesión a los fines médicos y científicos. ¿Ya? Es decir, sigue reconociendo
Y el número 1 del artículo 28, si una parte permite el cultivo de la planta de la cannabis para producir cannabis o resina, aplicará a ese cultivo el mismo sistema de fiscalización establecido en el artículo 23 de esta convención para la fiscalización de dormidera. O sea, siempre ha estado permitido, esto es del año 61, es decir, si nuestros legisladores no lo han leído o no lo han querido aplicar, son otros temas, pero siempre, quiero mostrar que siempre ha estado permitido. El número 2 también, la presente convención no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales. Es decir, siempre hemos podido y hubiésemos podido hacer cultivo de cáñamo con fines industriales. De hecho, aquí en Chile se hacían cáñamo industrial hasta los años 80. Después algo pasó que se dejó de hacer. El artículo 31 son disposiciones referentes al comercio internacional. Las partes no permitirán a sabiendas la exportación de estupefacientes a ningún país o territorio, salvo de conformidad con las leyes de reglamento de dicho país o territorio, que es lo que está haciendo Uruguay. Ahora acaba de aparecer la noticia que Uruguay vendió cannabis a Suiza. Me acaba de llegar el reporte ese a través de un grupo interno donde también está el doctor Ramírez. Y efectivamente, Colombia está vendiendo cannabis a Alemania, se están haciendo acuerdos para vender también con con Italia, en fin. Los países pueden comprar y pueden vender cannabis y su resina de acuerdo a este artículo 31 en lo que se llama los tratados inter-se, que han sido bien descritos por Martín Yesma, de una organización que se llama Transnational Institute, que se los recomiendo, porque ahí están los estudios más acuciosos de la regulación internacional. Yesma es una persona que se dedica a estudiar esto nomás, ¿ya? Trabaja toda su vida profesional en esto hace más de 20 años, y él es el que observó que realmente se puede modificar las convenciones, tiene una propuesta muy interesante de reforma de las convenciones de droga a partir de los tratados inter-se, que son estos, ¿ya? Él dice que si 13 o más partes de la organización se reúnen en tratados inter-se, la convención tiene que ser cambiada porque así está dispuesto, digamos, en las convenciones mismas. Una cosa bien interesante. Así que se puede. ¿Cuáles son las perspectivas de lo que va a pasar de aquí a diciembre? ¿Ya? Lo que va a pasar en diciembre en Viena, bueno, siempre y cuando el COVID-19 lo permita, porque realmente uno ya no sabe qué creer aquí con esta cuestión, todas las teorías conspiranoicas están funcionando, pero pensemos que va a haber votación de aquí a diciembre. Lo más probable que haya es un bloqueo de Estados Unidos, porque el gobierno federal tiene un problema interno, y es que son 33 los estados federales que ya están permitiendo alguna forma de cannabis o su resina, y para fines médicos o para fines recreativos, pero el Estado federal no quiere liberarlo, y yo ahí especulo, yo simplemente soy una persona que piensa, no tengo antecedentes para argumentarlo, digamos, fehacientemente, pero especulo que hay un problema comercial a la base del bloqueo, porque mientras Estados Unidos desarrolla la industria interna de la cannabis, mantiene para afuera una prohibición que impide las iniciativas en países como el nuestro. Entonces yo creo que lo que Estados Unidos está haciendo está buscando optimizar su industria canábica, y en ese minuto el gobierno federal va a decir, estamos disponibles, abramos la frontera, y el principal exportador de materia vegetal va a ser Estados Unidos. Y todos nosotros vamos a tener un retraso de 10 a 20 años, dependiendo de la estatura intelectual de nuestros políticos, digamos, para ponernos a competir con eso. Entonces va a ser realmente un desastre, y pienso yo que al final no vamos a poder competir. Eso es lo que yo creo que está pasando, pero ustedes tendrán sus propias opiniones. Estados Unidos, la verdad que a nivel federal tiene un bloqueo que no va a aprobar esta cuestión, pero a nivel interno tiene 33 estados que sí lo hicieron ya. Además de eso, en el CND hoy día hay una mayoría de países conservadores. Acuérdense que son 53 países, y de estos 53 países se ha hecho el cálculo que más o menos 17 países estarían en condiciones de aprobar las recomendaciones, y todo el resto de los países, que son países africanos, países asiáticos, países donde no hay ninguna posibilidad de que esto avance, estarían en contra. Bueno, pero pensemos positivamente, aún si se aprueban estas recomendaciones, quedan con restricciones que no corresponden al criterio de similitud respecto a fármacos de similar naturaleza listados como la morfina y la cocaína, ¿ya? Y si se llegara a aprobar,
esto va a producir una modificación importante en el escenario de la industria farmacéutica, que ahora con el COVID uno ha podido ver cómo se mueven, cómo logran regulaciones con estudios clínicos en fase 2, digamos, cómo operan, cómo presionan. Estados Unidos se retira de la OMS, AstraZeneca firma una preventa con 600 millones de vacunas, no sé para dónde, para Europa. Entonces, bueno, uno ve cómo la industria se mueve. Si esto se llega a aprobar, les va a cambiar toda la industria del opio, porque se acaba la hegemonía de los opiáceos para el manejo del dolor. Y eso es una cosa que puede estar también dilatando las decisiones que hay que tomar al respecto, que la industria no va a dejar que eso ocurra fácilmente. Si ganan las recomendaciones, ¿qué resultados pueden ocurrir? Primero, reconocimiento de la utilidad médica de los derivados del cannabis, que sería inapelable. Segundo, simplificación de la legislación internacional, porque todos se reunirían en la convención de 1961 y dejaría de estar esta doble cuestión que uno no sabe a cuál convención referirse, si están en la de 61, la de 71, en lista 1, 2 o en 4. ¿Ya? Habría un impacto en las penas por delitos menores asociados a la lista 4, claro. Esto es súper importante porque una pila de gente que ha sido condenada por delitos menores asociados a la marihuana por estar en lista 4, pasarían automáticamente a lista 1 o a lista 2 o incluso a lista 3, entonces habría que ir a revisar sus sentencias. Eso implicaría dejar libre una cantidad importante de gente. Habría un estímulo a regular el uso medicinal en aquellos países que aún no lo han hecho. Habría una concentración del foco en la Convención Única del 61 y habría un aumento del interés de la industria a la larga por estos cannabinoides, porque al final funcionan y supuestamente la industria reacciona positivamente cuando hay alguna sustancia que funciona bien para la gente. Bueno, ahí les dejo toda la bibliografía para los que se quieran interesar. Aquí está el sitio del TNI, del Transnational Institute, les recomiendo eso. Aquí está el de la JIFE y aquí están los informes de la Organización Mundial de la Salud al respecto. Así que eso es lo que tenía preparado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo continuamos, maestro? Muy bien, Sergio, agradecerte por tu importante exposición. Siempre hay algo nuevo que aprender o algo nuevo que escuchar. Y una pena ver la perspectiva que a pesar de que somos gente que trabaja con esto, tengamos una perspectiva tan pobre de lo que puede ocurrir, ¿no? Y bueno, quisiera poner el pastel a la cereza en ello, ¿no? Ya que estoy seguro de que sobre texto COVID no va a haber nada en diciembre, ¿no? Y probablemente en marzo tampoco, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que ya pensar en el año 2022, ¿no? Que es la perspectiva que yo tengo. Ahora, Sergio, yo quiero aclarar y recalcar nuevamente, ¿qué es un toxicómano? ¿Qué es la toxicomanía? Lo referiste, pero me gustaría que lo vuelvas a ampliar por si hay algún tipo de público que ha llegado luego. Es un término importante, ya que el OMS es, en, o sea, ¿por qué se crea esto? Porque, bueno, que hay que ayudar a los toxicómanos. Entonces, veamos, definamos quién es un toxicómano. Bueno, en la historia de la medicina, el término manía aparece después de la Revolución Francesa con los psiquiatras Philippe Pinel y Esquirol, que inventan este concepto de monomanía, ¿cierto? La monomanía eran estas mujeres que ellos identificaron que se robaban ropas de las tiendas grandes y después tenían ejercicios de frotación con la ropa por distintas partes del cuerpo. Entonces eso fue identificado como una manía. Y la manía quedó como eso, como muy desde el machismo que significa identificar eso también en una mujer que roba ropa, porque podrían haber identificado cualquier otro hurto o delito menor con una enfermedad psiquiátrica, pero ellos determinaron que eso era una enfermedad psiquiátrica, o sea, no era un simple hurto, sino que era una enfermedad. Y esa es la herencia, digamos, desde esa psiquiatría post-revolucionaria, donde aparece la toxicomanía, que es aquel enfermo también igualmente irracional, que tiene una relación patológica con una sustancia que es tóxica, porque recuerda tú que la palabra estupefaciente tiene la raíz etimológica de estupidez, ¿no? Y facer, que es hacer, sencillamente. Entonces, un estupefaciente es una sustancia que te hace estúpido,
y por lo tanto es una sustancia tóxica, porque nadie en su sano juicio va a ingerir una sustancia que te hace estúpido, excepto el toxicómano. Entonces el toxicómano suspende su juicio racional, digamos, suspende su naturaleza humana, porque no tiene la suficiente inteligencia como para alcanzar el nivel de humano. ¿Cachai? Eso es lo que está, digamos, implícito en el concepto toxicómano. Y por eso que después se resume al concepto adicto, porque en realidad lo que este tonto tenga que decir no nos tiene sin importancia, porque es adicto. O sea, lo que él diga no tiene importancia, no tiene dicción, no tiene una dicción válida ante nosotros, porque qué cosa interesante o racional nos va a decir un adicto, una persona que es toxicómana y por lo tanto es estúpida. Entonces tiene una pila de connotaciones morales, psiquiátricas, y por eso que no es raro que los principales opositores a toda esta campaña que estamos haciendo nosotros sean los psiquiatras, las profesionales del mundo psi, que han trabajado con esta idea y con estos conceptos los últimos 200 años. En ese sentido, el politoxicómano, entonces podría ser también una persona que está bajo sedación profunda, bajo un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Con depresores, ansiolíticos, ¿no? Y creo que es un término que no les va a gustar mucho, ¿no? A la gente que vela mucho por la moral. Ahora, yo quiero hacerte otra pregunta, Sergio. ¿Por qué los diferentes países interpretan la ley a su manera? El Tratado del 61, bueno, de Chile salió la ley 20.000, acá en Perú han tenido que hacer una ley para adaptar el uso médico del cannabis a lo del 61, ¿no? Sin embargo, cada uno tiene su propia interpretación, tanto así que acá en el Perú aún no se da un reglamento por parte del Ministerio de Agricultura para el uso industrial del cáñamo, que en teoría no debería ser regulado, ¿no? ¿Por qué se da esto, mi estimado? Mira, yo pienso que es una pregunta muy, muy compleja la que tú haces, da para tesis de grado, ahí a lo mejor alguna persona se quiere interesar, pero yo pienso que lo que ocurre es que las convenciones de drogas le dan herramientas a los gobiernos para mantener la gobernabilidad, porque las convenciones de drogas permiten, al considerar delitos, digamos, cualquier actividad relacionada con esto, le da atribuciones especiales a los gobiernos, que son similares al estatus que tienen las leyes antiterroristas. Entonces los gobiernos utilizan las leyes de droga para ser gobierno, lamentablemente, escuchas telefónicas, agentes infiltrados. Todos sabemos lo que la policía hace con este tipo de investigaciones. Entonces, los gobiernos que están tan carentes de legitimidad en los últimos 50 años, no solamente en nuestra región, que lo están, pero también en los países grandes. Veamos Estados Unidos, la crisis política que tiene desde la guerra de Vietnam en adelante, ahora mismo con Donald Trump, en Europa, entonces los países árabes, imagínate, uno de los principales opositores a cualquier cambio es Rusia. ¿Y qué tenemos en Rusia? Tenemos un presidente que ha gobernado de facto los últimos 30 años seguidos. Otro principal adversario de los cambios es China. Y China tiene un problema de gobierno que tenéis 1.500 millones de personas que tenéis que gobernar. Entonces, no me quitéis herramientas, dicen estos países. Dicen, dame herramientas para poder tener más control, porque yo necesito control para poder manejar estas naciones tan grandes. Entonces, se sale un poco del foco de salud. Y por eso que las recomendaciones de la OMS no están siendo tomadas en serio, sino que están siendo como, sí, pero llamemos a otros expertos más expertos que ustedes para que nos digan que en realidad no se puede cambiar esto, porque esto no se puede cambiar. Porque las democracias modernas y las repúblicas modernas y también las dictaduras y los gobiernos autoritarios tienen mucho que perder si es que esto se sale de control. Correcto. Sergio, acá tenemos una pregunta de Juan Francisco de Rosario. Él nos pregunta, ¿cómo podrá bloquear Estados Unidos el acuerdo si se han retirado de la OMS? Porque el acuerdo se vota en la UNODC. La OMS solamente actúa como un organismo consultor. La OMS pone el informe arriba de la mesa, pero la que define no es la OMS, sino que es el Organismo de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, a través del CND, que es el órgano ejecutivo. Así que mientras no se retire de la UNODC, estamos fritos. Ok, estas comisiones, entiendo, tienen un presidente y tienen también un tiempo de vida. ¿Cuál es el tiempo de vida de estas comisiones o de las presidencias que asumen el control de esto? La CND, los países tienen, ustedes pueden visitar el sitio web de la CND, pero los países tienen una membresía de 3 años que son reelegibles.
los otros países votan por ellos, es un órgano colegiado, los países se postulan y se repostulan, digamos. Y la idea es que todos los países formen parte de la CND en algún minuto. En este minuto Chile y Perú son parte de la CND, así que estamos bien. Creo que en esta votación se iban a agregar unos 8 miembros más. Creo que entraba Jamaica, entraba por ahí algunos otros países que no son de la región. ¿Esto podría beneficiar? ¿Podría ser contraproducente, neutro? Podría beneficiar. Los países que están apoyando más los cambios allá afuera, digamos en Viena, han sido México, Colombia, Uruguay, Canadá, Jamaica me imagino que absolutamente sí, Guatemala en algún minuto estuvo también muy por los cambios, eso a nivel de América, y a nivel de Europa, bueno, Holanda, tenemos Noruega cambió Suecia o Noruega, no recuerdo, uno de esos dos países cambió de posición porque eran muy conservadores, pero cambiaron, y eso fue noticia. En fin, no veo mucho más. Italia me imagino que también, porque Italia tiene cultivos de cannabis también. Acuérdense que los italianos tienen cultivos de cannabis que los riegan los militares. El único país del mundo que tienen los militares trabajando en algo útil, creo yo. Sí, efectivamente, en Italia se da ello, ellos mismos hacen su propio cannabis floss, floss es el término que se denomina a la inflorescencia del cannabis, efectivamente tienen una de sus formulaciones al 19% de THC que la han venido usando con mujeres que cursan con fibromialgia, ¿no? Entonces, ahí podemos ver una buena cooperación entre lo que es el gobierno y estas clases de disposición. Ahora, en el caso del Perú, ¿no? Se han escuchado diversas opiniones, ¿no? De que, bueno, ok, hacemos como Uruguay para poder desarrollar la industria del cannabis, pues nos salimos de la convención, ¿no? ¿Eso nos haría un país paria? ¿Haría un país paria a Chile? Bueno, ¿Salirse de la convención y seguir nuestro propio camino? esta es una salida que la llevó a cabo con éxito Bolivia. Acuérdate tú que Bolivia se retiró de la convención, creo yo que por ahí por el 2012, cuando hicieron las modificaciones del uso de la hoja de coca, Evo, y después volvieron en el 2013. Ahora, eso yo creo que es una situación diplomáticamente indeseada, porque es muy grosero, digamos, el tener que hacerlo. Digamos, yo creo que Torre Tagle no está, ellos tienen, la diplomacia peruana es famosa por su capacidad, digamos. Yo no sé si ellos están disponibles a eso, ¿no? Yo creo que no, yo creo que Perú lo puede hacer mejor. Y Perú tiene una diplomacia que yo creo que dentro de las latinoamericanas es las mejores junto con Brasil. Entonces, creo yo que la mejor forma de hacerlo serían los tratados inter se, el artículo 31 que mostré, que Perú podríamos hacer un tratado Perú-Chile y vendernos marihuana entre nosotros, por ejemplo. O Perú-Uruguay, que Perú ya está, digamos que Uruguay ya lo tiene y lo hizo con Suiza, lo está haciendo con Alemania. Creo yo que hay que buscar, digamos, una medida más diplomáticamente menos llamativa, porque las posiciones relativas de nuestros países son débiles, son frágiles más bien. Entonces no tampoco tenemos que ir al choque pensando que somos luchadores de la lucha libre que le gusta al doctor Ramírez, sino que somos más bien parecidos a una flor, ¿no? Quizás una flor más delicada, entonces tenemos que ser más diplomáticos, pienso yo. Muy bien, ahora con el tema de Colombia, eso es algo que me parece a mí raro, ¿no? Ok, Colombia ha logrado sortear con éxito todas estas limitaciones con las leyes que tienen, pero, pero ¿por qué solamente se exporta? ¿Por qué su mayor volumen es hacia afuera? Se sigue ocurriendo el mismo fenómeno sudamericano de siempre, que somos fuente de materia prima y de producto terminado, después regresa el mismo producto ya en forma de aceite y te cuesta el triple o el cuádruple. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? ¿Cuál es qué opinión qué visualiza usted ahí, doctor Sánchez? Mira, yo creo que yo escuché al ministro de Hacienda de Colombia en Viena en una conferencia que hizo y él dijo que para Colombia lo importante era, una de las cosas importantes era alcanzar que el 20% del PIB fuera derivado de la industria de la cannabis. Eso lo dijo en diciembre del 2018.
Y ahí uno queda con la sensación de lo que a ellos les importa desarrollar una industria, aumentar el PIB del país, y que el hecho de que no tengan un mercado interno significa que están tomando las decisiones más pragmáticas posibles nomás. Pues yo creo que ahí adentro hay que preguntarse de qué manera Colombia enfrenta su situación de gobierno. Ellos tienen hartos problemas con la violencia que han tenido con las guerrillas, con el Ejército de Liberación, con la FARC. Entonces, yo ahí la verdad que no soy un conocedor experto de la situación, pero me imagino que si están privilegiando el comercio internacional es por razones económicas, financieras. Muy bien, volvamos al tema Uruguay, ¿no? Ahora Uruguay se salió de la convención, es un país que ya va a cumplir 7 años de realización de todas las vías de acceso de cannabis, sea para uso recreativo adulto o para uso clínico. Sin embargo, vemos que el mercado del uso medicinal ha sido bastante frenado. Solamente hay dos, van a haber 3 productos, todos son a base de CBD, pero vemos un gran desarrollo de la industria adulta del cannabis, pero no vemos que haya habido cambios o a un aumento de la mortalidad producida por el cannabis o de número de internados adictos, etcétera. ¿Es lo que se espera para Sudamérica en los próximos años? ¿Podría ser el futuro? ¿Es lo que podríamos vislumbrar para nosotros? Sí, yo creo que definitivamente. El otro día nos mostraba Diego Olivera, nos mostraba las cifras y mostraba que no había habido un aumento de los niveles de consumo después de la legalización del 2013, 2014. Tal como dices tú, es una paradoja que tengan más desarrollo del uso adulto, uso recreativo, que del uso medicinal. Aquí alguien pregunta, ¿cómo fue la estrategia usada en Uruguay? Fue muy sencillo, digamos. Uruguay se tomó como un modelo por ser un país boutique, un país pequeño. Se hizo una campaña comunicacional bastante bien hecha respecto a los usos medicinales, respecto a las ventajas de asumir un modelo, digamos, de reducción de daño en vez de criminalizar a los consumidores. Y se hizo un trabajo mientras el Frente Amplio estaba en el gobierno comunicacional, donde se invirtió una cantidad importante de dinero por parte de asociaciones y fuentes, digamos, de estos trusts norteamericanos que trabajan por la libertad, qué sé yo, vinculados a magnates y empresarios. Pero la cuestión funcionó y se le dio el énfasis, por lo tanto, al tema legal, no a lo medicinal. Yo comparto con usted, doctor Ramírez, porque en realidad lo que hay en Uruguay es el epifractam, que es CBD puro, y la marihuana que están dispensando en la farmacia es de baja concentración de THC, y es una de las cosas que han reclamado los usuarios, ¿no? Que es una marihuana que tiene entre 6 y 9% de THC, y por lo tanto no es de el mayor gusto, digamos, de los consumidores. Pero también hay que recordar que Uruguay tiene permitido el cultivo de 6 plantas en floración en la casa, y todas las plantas que uno quiera que estén en etapa de vegetativo. Es decir, uno puede tener todas las plantas en vegetativo y solo 6 en vegetación. Y además hay clubes de consumo en Uruguay. Hay más de 1000 clubes. Igual hay algunas actividades de narcotráfico, pero que son bastante menores. Y es un mercado que para ser en Latinoamérica, digamos, yo creo que está bastante bien. Es una buena posibilidad. No sé si los demás países lo copian, porque bueno, aquí estamos en Latinoamérica y aunque tengamos la verdad ante los ojos, parece que nos cuesta verla, pero es un buen modelo. Otro modelo bueno también encuentro yo que es el colombiano, para desarrollo de la industria sobre todo, pero como dices tú bien, no está bien desarrollado hacia el interior del país, y eso a la larga lo va a hacer insostenible. Exacto, sí, todo es insostenible mientras no se sostenga, pues, de dónde viene, ¿no? Acá hay una pregunta bastante interesante. Justo el otro día yo discutía con esto, Sergio, mira qué coincidencia. Ivette Rubín nos pregunta, a nivel laboral, ¿cómo manejan los análisis en los exámenes médicos ocupacionales? ¿Cómo se diferencia el uso recreacional del cannabis del uso médico? Mira, a nivel laboral te toman una prueba, te toman el examen
cualitativo, es decir, que solamente mide si estás positivo o no. Para cannabinoides, no diferencia THC, no diferencia CBD. Si tú eres usuario medicinal y consumes solamente el CBD, que el único que venden en Digenit, vas a salir positivo. Luego, una vez que sales positivo, las empresas lo que hacen es un examen cuantitativo. Miden cuánto tienes en plasma, o en orina en este caso, porque el examen es en orina. Y puede salir superior a 200, 300, un usuario de uso adulto, ¿no? Hace poco le hicimos uno a un usuario que consume extractos, resinas, ya arriba del 80% de THC, y su resultado salió 1200 nanogramos por mililitro. Es lo máximo que he visto, es casi triplicado de una persona que consume por vía inhalatoria pirolítica. Entonces, no hay una manera de poder diferenciar esto en los exámenes médicos ocupacionales. Podría ser de manera cuantitativa, es decir, si yo tengo más de 400, te podría decir un rango que salga positivo de cannabinoides, podría ser terapéutico. Más quizás no. Ahora va a depender también mucho de la patología. Ahora, no todas las empresas te pueden tomar examen de alcohol y drogas. Tienes que haber hecho firmar previamente a la persona que estás empleando una política de alcohol y drogas, porque si no, esto sería considerado como acoso laboral. Y eso se está viendo muy, muy a menudo, ¿no? Quien te habla, yo soy médico ocupacional, coincidentemente, entonces veo estos casos. Hay personas que sí han podido sortear este impasse, ¿no? Pero otras no, sobre todo mineras que trabajan ya con estándares y que tienen trabajos de alto riesgo, ¿no? Eso se tendría que ver una revisión de las políticas de alcohol y drogas. Lógicamente, estas están atadas a tratados internacionales como la Convención Única del 61. Entonces, mientras esta convención, que es mundial, no cambie, pues todas estas personas también se van a ver afectadas. Es ahí la importancia de que se pueda reclasificar la cannabis para no criminalizar y poner a todos dentro de un mismo saco. Trabajadores, por ejemplo, una secretaria que tiene fibromialgia, que consume cannabis, trabaja en la embajada de Bulgaria, por ejemplo, le toman toxicológico, ¿es lógico hacer ello? Y yo lo veo discriminatorio. No sé, Sergio, si tú podrías darnos una opinión también al respecto. Yo pienso lo mismo, acá en Chile es lo mismo, sobre todo la industria minera es la que más exámenes pide a sus pacientes, y lo que hacen los pacientes es que, bueno, muestran su receta, su prescripción médica, porque es tal como lo dice el doctor, o sea, es un tratamiento médico, y si tiene rastros en la sangre es porque está en tratamiento, o sea, está bien. Ellos generalmente, al mostrar su receta médica, libran de la situación. Ahora, en el caso contrario, cuando no tienen prescripción médica, en ese caso entran en una categoría de desvinculación con la empresa. Eso es lo que realmente ocurre aquí en Chile, pero comparto, o sea, yo creo que es una intromisión indebida en los derechos de la persona, porque nadie anda buscando si tienen clonazepam, por ejemplo. Nadie anda buscando si tienen quetiapina, o nadie anda buscando si tomó paracetamol. Entonces yo creo que hay una situación ahí discriminatoria, efectivamente. Sí, indudablemente, es discriminatorio, pues estaremos atentos a que este diciembre, creo que ya sabemos lo que nos van a decir, así que no esperemos mucho. Exhorto a todas las personas que están escuchando a unirse, a investigar un poco más sobre esta convención, y si pueden acompañarnos directamente ahí en Viena, también nunca está de más, ¿no? Yo considero que esa es la verdadera lucha que los usuarios, activistas deberían de tomar, ¿no? Invitar también, cuando se abran las fronteras, a visitar la ONG Latinoamérica Reforma para poder aprender un poco más de este tema, ver rotaciones clínicas, también a los interesados en prescribir. Importante, ya que esa es la manera en cómo yo he conocido al doctor Sergio Sánchez, ¿no? Es un profesional a uno, y dejarles abierta esa posibilidad de poder dejar el contacto. Sergio, te voy a pedir por favor que coloques tu última diapositiva. Están pidiendo las referencias, y además también para que figure la página de Latinoamérica Reforma, en donde está tu contacto, y puedan contactarte a futuro para cualquier tipo de consultoría o lo que requiera el público presente. Pregunta, miren, ¿cómo se puede participar en la Convención de Viena, Sergio?
Eh, Mira, la Convención de Viena puede asistir cualquier persona, pero lo que te van a pedir es un pase especial que te entrega las Naciones Unidas, que es un pase ECOSOC, que es un pase del Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas, que se lo entrega a las Naciones Unidas a las organizaciones, a las ONG, fundamentalmente deben ser organizaciones sin fines de lucro. Le entrega a cada una de ellas que están inscritas en el ECOSOC, le entrega un número más o menos de 8 pases. Entonces hay 8 pases por organización y las organizaciones los entregan a las personas que están interesadas en asistir. Es una muy buena idea, José, que la gente vaya, porque ahí uno puede observar en vivo y en directo cómo es el comportamiento de nuestras representantes de los gobiernos, y además uno puede hablar con ellos y decirle, oye, ya, pues no, como tanto, ¿no? Uno puede tener ahí actividades de cabildeo, así que nosotros en la página web nuestra se los voy a anotar aquí. Esa es la página web de Latinoamérica Reforma, lar.cl. En enero queríamos hacer un curso especial de regulación en Naciones Unidas, que serían 2 días, así que ahí vamos a estar en contacto con la gente para los que quieran participar. Muy bien. Y la última pregunta, ¿los representantes de Chile van a votar a favor o en contra? Mira, así como están las cosas, yo creo que van a votar en contra. Yo no estoy seguro de que vayan a votar a favor. Tenemos pendiente que ese trabajo que hacer nosotros aquí adentro, porque, bueno, desde que llegó el COVID, que fue justo cuando terminó la última convención de marzo, no hemos podido hablar con las autoridades. Y con todo lo que está pasando, yo creo que no están en disposición de entregar más poder, porque por lo que te decía, ¿no? Mientras más poder tenga la gente, menos poder tiene el gobierno, y eso aquí en Chile ustedes saben que es lo que ha pasado el último año, así que yo pienso que no. Una pena escucharlo, pero es la verdad. A veces escuchar la verdad duele. Hay que recordar, pues, ¿no? Que los gobiernos son bastante tímidos también en dar este tipo de libertades, debido a que en Sudamérica, lamentablemente, todo se tergiversa, todo se prostituye, ¿no? Una pena. Somos así y nos toca, y nos va a tocar lamentablemente, esperemos estar equivocados, ¿no? Esperemos que den un voto de confianza al pueblo y esto se pueda desarrollar, todo el mercado de la cannabis se pueda desarrollar de la mejor manera. Muy bien, Sergio, no veo más preguntas, quiero agradecerte, quisiera que si tienes alguna reflexión final, por favor. Bueno, agradecerle a todos ustedes por la atención a la Universidad Cayetano Heredia. Les voy a dejar la presentación para que ustedes la compartan ahí si es necesario, sobre todo la bibliografía, que veo que es lo que más interesa. Y nada, pues aquí estoy atento a lo que pueda pasar. Bien, agradecemos al doctor Sergio Sánchez, un aplauso virtual desde sus casas, un honor tenerte acá, Sergio, entrevistarte una vez más. Vamos a dar pase al doctor Ernesto Gosser, creo que tiene algunas indicaciones, algunos anuncios que dar. Doctor Ernesto. No, cierra tú, José. No, ya hablé al comienzo del diplomado. Gracias. Muy Hola, bien. Sergio. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Ernesto. Tanto como siempre. Gracias. Muy bien, por parte de nuestros auspiciadores creo que tampoco hay ningún anuncio. Muy bien, agradecerme, despedirme de todos ustedes. Recuerden que el único profesional que puede prescribir cannabis en el Perú es el médico cirujano, mediante una receta. El producto se vende en la farmacia de Digemit. La semana pasada terminamos el 4º curso de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un curso de educación continua en donde nos acompañaron gente de incluso otros países. Y a partir del mes de octubre, como dijo el doctor Ernesto Gosser, va a empezar ya un diplomado, ¿no? El segundo de Sudamérica. El primero fue por la Universidad de La Plata, entonces un honor poder contar con su presencia. Cualquier informe en la página de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Conmigo es todo.